Hay un autor de la revista Crisis Magazine, la revista Crisis, que se publica solamente en inglés, lamentablemente. Este autor se llama Joseph Pearce, o Joseph Pearce, ¿no? Con CE. Y Joseph Pearce ha estado escribiendo una serie de artículos de los que él llama los desconocidos héroes de la cristiandad. Y recientemente publicó uno que es realmente heroico y mucho más importante de lo que uno se imaginaría, ¿no? Y es un personaje, un poeta y literato que se llama Roy Campbell, Campbell. Campbell en su tiempo fue muy importante. El C.S. Lewis, el famoso escritor y apologista cristiano, lo detestaba, ¿no? Y lo criticó muy duro. Pero Tolkien, el católico que todos conocemos porque escribió El Señor de los Anillos, lo defendía tremendamente. Roy Campbell nació en Sudáfrica y en 1901, y en 1919, o sea, a los 18 años, se fue a Londres, y porque tenía este acento sudafricano muy extraño, entró en el mundo de la pseudoélite, digamos, de poetas, de artistas, de modelos, que tenían una vida bastante inmoral, nocturna, con mucho licor, y ahí es donde le ponen el apodo de Zulu, ¿no? Que es, como saben ustedes, una tribu africana con la cual los ingleses tuvieron que batallar en su esfuerzo por colonizar el África, ¿no? Y él, cuando publica su primera colección de poemas, admirado por personajes muy importantes, ¿no? Pero en su segunda colección de poemas, uno que se llama The Georgiad, ¿no? Podríamos traducir como la Georgiada, ¿no? O Jorgeada de Jorge. Él usa una poesía que básicamente satiriza un grupo que era en ese momento la crema de la crema de los intelectuales ingleses, ¿no? Entre ellos estaba Virginia Woolf, Bertrand Russell, el famoso matemático ateo, el que escribió ¿Por qué no soy cristiano?, y Marie Stopes, que es la madre del antinatalismo inglés. De hecho, la institución equivalente a Planned Parenthood de los Estados Unidos en Inglaterra lleva el nombre Marie Stopes, ¿no? Son los antinatalistas abortistas más radicales y más financiados en Inglaterra, ¿no? Y buena parte de la crítica que el autor hacía era básicamente al hedonismo, al libertinaje sexual, y ya el Campbell mostraba esta inclinación, digamos, a no llevar ese tipo de vida. Entonces él se muda a Francia, de Inglaterra a Francia, y allí simplemente se queda fascinado, especialmente en la región provenzal de Francia, ¿no? Que es muy bella, región de vinos, y donde además hay un arte católico antiguo que lo fascinó, ¿no? Esa fue su primera fascinación con el catolicismo, totalmente estética, artística. Allí vivía con su esposa, Mary, y 2 hijas. Y en una de esas decisiones extrañas de la vida, en 1933, decide mudarse a España y vivir en Barcelona. Y después de un tiempo de vivir en Barcelona, se muda a una villa que se llama Altea, que está en la Costa Blanca española, muy bella frente al mar. Pero en 1935 todos los Campbell deciden finalmente entrar a la Iglesia Católica, ser bautizados. No habían sido bautizados en ninguna religión,
y deciden mudarse a Toledo. Recuerden ustedes, Toledo fue la antigua capital de España y en consecuencia era la sede antigua del rey y era un poco el epicentro cultural de España, pero estamos hablando de 1935. Recuerden ustedes que la feroz guerra civil lanzada por los comunistas que terminó con el asesinato de 5.000 sacerdotes. Nunca ha habido una matanza anterior ni posterior de tantos sacerdotes en la historia de la cristiandad. Estaba por comenzar y ya los comunistas y los llamados republicanos, socialistas, anarquistas, etc., estaban en 1935 avanzando en el territorio hasta que la guerra estalla en 1936. Y en marzo de 1936 ya los comunistas habían entrado a Toledo y comenzaron a quemar iglesias, entre ellas iglesias verdaderas joyas, y motivaron revueltas en las cuales los sacerdotes y las religiosas fueron atacados por primera vez, ¿no? Durante esta primera revuelta, que antecede ya la guerra civil abierta, pocos meses después, Roy Campbell, su esposa y sus hijas recibieron la confirmación del famoso cardenal Gomá, que era el cardenal de Toledo, ya anciano en esa época, ¿no? Y ellos, durante todos estos disturbios, recibieron las visitas de las monjas carmelitas, de los monjes carmelitas, ¿no? del monasterio vecino. Y estos monjes, sabiendo que él era extranjero, ¿no? Y que en consecuencia tenía una cierta inmunidad por ser inglés, entre comillas, era sudafricano, pero digamos la gente creía que él era inglés, y los monjes carmelitas vinieron donde los Campbell con una enorme caja, ¿no? Y esta caja, un baúl en realidad, contenía los escritos originales de San Juan de la Cruz. Fueron y le dijeron: mira, creemos que los comunistas van a hacer lo mismo que han hecho en el sur de España, van a venir, nos van a atacar, nos van a matar y van a quemar todo, porque estos animales salvajes quemaron auténticos tesoros culturales de España, simplemente porque de alguna forma estaban vinculados con la Iglesia Católica. Basta con leer un recuento de esos que han quemado y que nadie recuerda hoy en día, porque todo el mundo está siguiendo la narrativa socialista, ¿no? De que ganó la dictadura de Franco y la religión católica fue impuesta en España, y esa no es la verdad. Es verdad que Franco fue un dictador, pero fue un dictador que, ante la brutalidad animal, sanguinaria y satánica de los republicanos, fue escogido por España como la solución. Entonces, efectivamente, los 17 monjes del monasterio carmelita fueron asesinados, fueron quemados, y el monasterio y la biblioteca quemadas hasta completamente. Y los Campbell vieron el fuego de este incendio enorme desde su casa en Toledo, ¿no? Al día siguiente, Campbell mismo fue y encontró los cuerpos de los monjes. Los comunistas y los republicanos estaban muy enojados en Toledo. ¿Por qué? Porque en Toledo había un alcázar, un antiguo, digamos, palacio, si quieren, de origen islámico, de origen moro, y ahí los nacionalistas, los católicos, se concentraron y montaron una defensa. Y ahí uno de los grandes héroes es el coronel Moscardó, el que presidió la defensa del Alcázar de Toledo, ¿no? Y nunca pudieron tomarlo los comunistas. Y entonces, en medio de esta furia, iban buscando más gente a la cual investigar, culpar y matar. En una de estas ocasiones entran los milicianos a su casa y comienzan a interrogarlo, ¿no? Sobre cuáles son sus intenciones, cuál es su ideología. Y este interrogatorio, que
perfectamente podría terminar en la matanza no solamente de Campbell, sino de sus hijas y de su esposa. La toma básicamente haciéndose el tonto, ¿no? Pero Campbell cuenta que durante este interrogatorio agresivo, para la que habían rodado a toda la familia, o sea, no estaban interrogando solo a él, habían forzado a que vinieran las dos hijas y la esposa. Las dos hijas estaban sentadas en el baúl que contenía los escritos originales de San Juan de la Cruz. O sea, para que vean ustedes la importancia que tiene Campbell y lo poco conocido que es. Y efectivamente, San Juan de la Cruz, nosotros tenemos los originales de San Juan de la Cruz gracias a estos monjes y a Campbell. Campbell cuenta que durante ese interrogatorio, él se encomienda a San Juan de la Cruz y le dice: San Juan de la Cruz, si tú me liberas de esta, en oración, mientras estaba haciendo este interrogatorio, le dice: en gratitud yo voy a traducir todas tus poesías al inglés. Nosotros estamos hablando de 1936 y la obra de San Juan de la Cruz no estaba traducida al inglés. Y Campbell, efectivamente, al terminar la guerra, traduce la poesía del santo y fue considerada una obra maestra y poética en sí misma, porque él tiene que replicar en un idioma completamente distinto la rima, el flujo, y lo hace de una manera tan bella que termina ganando el premio Foyle, que es uno de los más importantes de poesía, en 1952. A él lo entrevistan en la BBC de Londres, en la estación de radio y de televisión, y le dicen: ¿cómo has podido hacer una traducción tan bella que se volvió muy popular y que terminó teniendo muchísimas conversiones del mundo angloparlante, especialmente en Estados Unidos, por leer la poesía de San Juan de la Cruz, que no solamente fue traducida por Campbell, sino preservada históricamente? Y cuando en la BBC le preguntan eso, él dice: mira, si fuera supersticioso, diría que San Juan de la Cruz me trajo suerte, pero como no soy supersticioso, yo digo que él realizó un milagro para mí, para mi familia, ¿no? Con esta ironía del mundo británico, pero que claramente explicaba lo bello que había sido, desde el punto de vista de la fe, entender la intercesión de San Juan de la Cruz. Y en una ocasión un sacerdote le preguntó a qué atribuía el increíble éxito de su traducción. Él le contestó: por la buena ayuda del santo, mi querido padre. Le dijo: mire, cada vez que yo estaba cansado, o mi espíritu se sentía decaído, o me bloqueaba en el proceso de traducción, miraba sobre mi hombro y allí estaba San Juan de la Cruz en contraluz en el cielo, sonriendo hacia mí. Y él diría: arre burrico. Y esta frase, arre burrico, ¿no? O sea, adelante pequeño burro, esta expresión española, la dijo en español. No, todo esto que estoy diciendo lo contestó en inglés, pero arre burrico lo dijo en español. Y entonces, dice él, seguía yo trotando. Roy Campbell murió en un accidente de tránsito cuando conducía hacia Portugal en abril de 1957, después de haber asistido con su esposa a las celebraciones de Semana Santa en Sevilla, que son tan impresionantes. Y el autor de estas biografías que les he mencionado, Joseph Pearce, dice: de alguna manera, este desconocido héroe de la cristiandad, que nos trajo doblemente a San Juan de la Cruz, primero porque preservó los textos originales del santo y poeta, en segundo lugar, lo tradujo con esta maravillosa capacidad poética al inglés, ¿no? Bueno, Pearce dice: la muerte de Campbell no es extraña que para la providencia haya tenido que ser de esta manera un poco, digamos, violenta, o si se quiere, activa, con las botas puestas, como dice Pearce, ¿no? Porque así es como vivió Campbell.
O sea, vivió intensamente, se hartó de la vida mundana intensamente se adhirió al catolicismo, decidió mudarse por su amor a la tradición católica al epicentro de la persecución anticristiana en España durante la Guerra Civil. Peirce, el autor de este artículo, termina citando a una poetisa inglesa, Edith Sitwell, que 2 años antes de que Campbell muriera había entrado a la Iglesia Católica, en buena parte por su amistad con Campbell y por su lectura de San Juan de la Cruz traducida al inglés. Campbell escribió: este simple gigante con tanta devoción en su corazón fue un verdadero caballero de Nuestra Señora, y si él tiene que ser tomado por la muerte, no había cosa más propia que haber muerto de regreso de la celebración de el hijo, de la resurrección de su hijo, ¿no? De la madre. Y yo pienso también, sigue diciendo esta poetisa Edith Sitwell hablando de la muerte de Campbell, y pienso también que él, que era todo energía, todo fuego, hubiera detestado morir lentamente y en su cama. Murió como vivió, como un relámpago. Y Mary Campbell, su esposa, en cambio, vivió bastante tiempo más de 2 décadas, murió en 1979 y fue enterrada en la misma tumba, ¿no? Pero estas son las maravillosas historias que no conocemos y de las cuales tenemos que sentirnos orgullosos y saber que muchos de estos héroes no son conocidos por nosotros, tenemos que decirlo con tristeza, pero sí son conocidos por Dios, y los celebramos en esa fiesta tan adecuada en el calendario católico, el Día de Todos los Santos. Que tengas un buen día.